Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando al ataque inminente de Estados Unidos en Irán. Enseguida vamos a contarles que funcionarios europeos apuntan a las próximas 24 horas, se habla ya de movimientos de Estados Unidos, también se lo decía ahora mismo Enrique Castilla, también Reino Unido evacuando ahora mismo a su personal diplomático en Al-Udeid, en Qatar. Enseguida vamos a mirar a esto, vamos a contarles movimiento de aviones, precisamente en esta base de Al-Udeid se habla de al menos 8 KC-135 en un momento de máxima tensión en Oriente Medio y un momento en el que también hay que mirar a Venezuela, Rusia apoyando la política de Delcy Rodríguez en un momento de tensión en la OTAN por Groenlandia. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas, vamos a empezar con la noticia más importante en estos momentos, información de la agencia Reuters. Dos funcionarios europeos han dicho en una intervención que una intervención militar de Estados Unidos en Irán parece posible. Uno de ellos afirma que podría producirse en las próximas 24 horas. La agencia Reuters anuncia que Estados Unidos está retirando parte de su personal de sus bases en Oriente Medio, es lo que apuntan funcionarios estadounidenses después de que altos funcionarios iraníes dijeran que habían advertido a sus vecinos que atacarían bases estadounidenses si Washington golpea. Los líderes de Irán intentan sofocar los peores disturbios internos que ha tenido la República Islámica en los últimos años, en medio de estas amenazas de Trump de intervenir en favor de los manifestantes contra el gobierno. En este contexto de máxima tensión sobre Irán, con muchas informaciones que hablan precisamente de que Estados Unidos está retirando a su personal diplomático, un funcionario estadounidense dice que Estados Unidos estaba retirando parte de su personal en bases clave como medida de precaución dadas las crecientes tensiones regionales. Dos funcionarios europeos afirmaban que la intervención militar de Estados Unidos parece probable. Uno de ellos va más allá, dice que la intervención, el ataque de Estados Unidos podría producirse en las próximas 24 horas. Un Donald Trump que parece haber tomado esta decisión a la espera de conocer el alcance y también el momento de este ataque de Estados Unidos. Les contamos la respuesta por parte de Irán. El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Majid Musavi, ha declarado este miércoles que Irán ha aumentado sus reservas de misiles. Es lo que informa la agencia Tasnim. Decía, todos los daños han sido reparados. Estas fuerzas se encuentran ahora en el punto máximo de preparación. El mensaje llega en medio de la retórica belicista de Donald Trump, que ha amenazado a Irán con recibir golpes a niveles que nunca antes han sufrido. Se ataca las bases de Estados Unidos. Asimismo, el líder estadounidense amenazaba con intervenir militarmente en el país persa si se producían muertes de manifestantes en el marco de estas masivas protestas contra el gobierno que estallaron a finales de diciembre. A su vez, Teherán ha acusado a Estados Unidos e Israel de instrumentalizar estas protestas como parte de una guerra blanda. Les advierte severamente contra cualquier injerencia en los asuntos internos de la República Islámica. Mientras tanto, les contamos que se ha recomendado a algunos miembros del personal que abandonen la base aérea militar estadounidense Al-Udeid en Qatar este miércoles por la noche, es lo que informa la agencia Reuters. La embajada de Estados Unidos en Doha no hizo comentarios. Algunos miembros del personal fueron recomendados abandonar la base aérea militar estadounidense de Al-Udeid en Qatar el miércoles por la noche. La medida se produce en un contexto de crecientes tensiones regionales y de advertencias cruzadas entre Washington y Teherán. Al-Udeid es la base estadounidense más grande de Oriente Medio con unos 10.000 soldados. Antes de los ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán en junio, parte del personal fue trasladado fuera de las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. La decisión se conoce en un momento de elevada volatilidad en Oriente Medio tras advertencias de Irán sobre posibles represalias contra intereses estadounidenses en la región si se produce una intervención directa de Washington. Qatar, aliado clave de Estados Unidos y anfitrión de Al-Udeid, se encuentra así en el centro de un escenario de creciente preocupación diplomática y también militar. También les contamos que, según ha podido saber el diario The E-Paper, parte del personal militar británico está siendo retirado de la base aérea de Al-Udeid en Qatar, donde la RAF está estacionada junto a las fuerzas estadounidenses. Les contábamos hace escasos minutos que Estados Unidos también está retirando parte del personal militar de la base ante la expectativa de que se puedan lanzar ataques estadounidenses contra Irán. Mientras tanto, según las informaciones, un avión cisterna de la RAF partió de la base aérea de Akrotiri en Chipre con
destino a la base aérea de Al-Udeid, aunque los datos de vuelo parecen indicar que luego regresó a Europa. Diplomáticos estadounidenses afirmaban que el país estaba retirando algunas tropas de bases clave en Oriente Medio como medida de precaución debido a la escalada de tensiones en la región. Donald Trump ya ha amenazado en repetidas ocasiones con tomar medidas en el país tras la represión del gobierno iraní ante las protestas. La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita también instaba este miércoles a su personal y a todos los ciudadanos de Estados Unidos en el país a ejercer mayor cautela en medio de las crecientes tensiones en la región, después de que Donald Trump amenazara con acciones enérgicas contra Irán si sus autoridades ejecutan a manifestantes. Ante las tensiones regionales, la misión de Estados Unidos en Arabia Saudita ha recomendado a su personal que extreme las precauciones y que limite los viajes no esenciales a las instalaciones militares de la región. Decía, recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en este reino que hagan lo mismo. La misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional. Decía, animamos a todos los viajeros a revisar nuestras alertas de seguridad más recientes, revisar sus planes de viaje en caso de interrupciones y tomar las decisiones adecuadas para ellos y sus familias, es lo que apunta la embajada. Mientras tanto, Arabia Saudita y otros estados del Golfo Pérsico habrían advertido a Washington de no atacar a Irán, citando la preocupación por las consecuencias para toda la región. En este sentido, les contamos que una actividad poco habitual de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha comenzado a atraer la atención de analistas militares y observadores internacionales, coincidiendo con un momento de elevada tensión geopolítica. En los últimos días, 8 aviones cisterna KC-135 Stratotanker aterrizaron en Hawái, un elemento clave utilizado en el pasado como el centro previo a operaciones militares en Oriente Medio, incluidas las realizadas en junio y vinculadas a instalaciones nucleares iraníes. La presencia simultánea de este número de aviones de reabastecimiento aéreo resulta significativa, ya que este tipo de aeronaves suele desempeñar un papel fundamental, esencial en operaciones de largo alcance, permitiendo extender la autonomía de cazas, bombarderos y de aviones de vigilancia. Hawái, por su posición estratégica, actúa a menudo como un punto intermedio en despliegues hacia Asia u Oriente Medio. La atención aumentó aún más cuando 2 de estos KC-135R pusieron rumbo hacia el oeste, un movimiento que ha generado especulación sobre el posible destino y también la finalidad de esta misión. El Pentágono todavía no ha emitido comentarios oficiales, pero este tipo de desplazamientos suele interpretarse como preparativos logísticos más que como simples ejercicios rutinarios. Pendientes de las últimas horas, pendientes de estas tensiones en torno a Irán, vamos a mirar también a Israel. Información de última hora por parte de Axios en este contexto en el que se informa de que Estados Unidos está evacuando a sus tropas de las bases en Oriente Medio, con un Trump que al parecer ya ha tomado la decisión de atacar a Irán en este contexto de fuertes protestas que han tenido lugar en las últimas 2 semanas. Tenemos información importante por parte de Axios. Dice que Israel ha compartido precisamente con Estados Unidos una observación, un análisis en la que apuntan a 5.000 manifestantes que habrían fallecido en estas protestas masivas. Israel, como les decimos, ha compartido con Estados Unidos una evaluación de inteligencia según la cual al menos 5.000 manifestantes han muerto en Irán desde el inicio de las protestas. La cifra eleva drásticamente la gravedad de la crisis interna en Irán y también aumenta la presión internacional sobre Teherán en un momento de máxima tensión geopolítica y también de amenazas de represalias en la región. Momento importante en Oriente Medio con Israel, el principal aliado de Estados Unidos que, como les decimos, está proporcionando esta información de inteligencia. Apunta al menos 5.000 manifestantes que habrían fallecido en estas protestas masivas en Irán, estas protestas contra Ali Khamenei. Información por parte de Axios que eleva a 5.000 muertos, 5.000 manifestantes que habrían fallecido en estas protestas. Ayer decía Donald Trump que no tomaría una decisión hasta conocer precisamente la cifra exacta, el alcance exacto de estos fallecimientos, de estas represalias por parte del régimen iraní ante estas protestas masivas. Axios informa que Israel apunta a 5.000 manifestantes que habrían fallecido.
Mientras tanto, el ministro de Defensa de Irán, Nassir-Zadeh, prometía que el país desatará muchas sorpresas contra cualquier adversario que lance una acción militar después de las amenazas de Donald Trump de intervenir después de semanas de disturbios mortales. En una reunión de seguridad, el general de brigada afirmaba que Irán se defendería con toda su fuerza y hasta la última gota de sangre, advirtiendo que cualquier ataque traería consecuencias dolorosas para los atacantes. Decía que las naciones que apoyaran un asalto estadounidense también serían consideradas objetivos legítimos. Nassir-Zadeh decía que Irán ha reparado los daños de la guerra de 12 días del año pasado con Israel y también ha aumentado su capacidad de producción militar. Por su parte, la administración Trump solicitó a sus aliados europeos que compartieran información de inteligencia de posibles blancos dentro de Irán. Es lo que informa The Washington Post con referencia a dos funcionarios europeos que hablaron bajo condición de anonimato. Según estas fuentes, Washington envió la petición este lunes, un día antes de que miembros de alto nivel del equipo de seguridad nacional de Donald Trump se reunieran para preparar las opciones contra Irán. Uno de los funcionarios decía que su país no tenía indicios de que Trump fuera a atacar instalaciones nucleares. Afirmaba que consideraba más posible que los ataques se centraran en el liderazgo de las organizaciones y fuerzas que, según Washington, son responsables de la violencia en las protestas que sacuden el país persa. El gobierno de Trump recibió un expediente de 50 objetivos militares de alto valor en Irán. En concreto, apuntan sobre todo a bases del CGR. La lista incluye 4 subcuarteles generales clave en Teherán: el subcuartel general de Quds, el subcuartel general de Faz, el subcuartel general de Nasser y el subcuartel general de Gader, en el sureste y en el centro. También se habla de una infraestructura oculta que sirve como la red de comando principal para unidades más radicalizadas del régimen, coordinando inteligencia, policía y operaciones psicológicas. Con la mirada en Irán, pendientes de Oriente Medio, vamos con otra última hora importante. Mensaje por parte del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff. En medio de estas amenazas contra Irán, habla de buenas noticias para la región. Ha anunciado este miércoles el lanzamiento de la segunda fase del plan de 20 puntos de Donald Trump para el conflicto en Gaza, para poner fin a esta guerra en Gaza, incluido el establecimiento de una junta de paz y la formación de un gobierno tecnocrático palestino para administrar temporalmente el territorio. Dice Witkoff que la fase 2 establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado. Estados Unidos, dice, espera que Hamás cumpla con todos sus compromisos, incluido el regreso del último rehén fallecido, o se enfrentará a graves consecuencias. Decía, además, expresaba su gratitud a Egipto, Turquía y Qatar por sus indispensables esfuerzos de mediación. Mientras tanto, Irán ya tiene preparadas las primeras ejecuciones de manifestantes detenidos durante las protestas masivas que se han llevado a cabo contra el gobierno en las últimas semanas. Una de las primeras víctimas será Erfan Soltani, un joven de 26 años que ha sido condenado a muerte en un juicio sumarísimo y cuya ejecución por ahorcamiento está prevista para este miércoles. La organización humanitaria Hengao ha informado de que Soltani fue arrestado en su domicilio particular el pasado jueves en las protestas en Fardis, una ciudad en el extrarradio de Teherán. Dice además que no se identifica oficialmente a la autoridad que lo arrestó, pero que tan solo 4 días después se notificó a su familia que se había programado su ejecución. Dicen que desde su arresto, Erfan Soltani se ha visto privado de sus derechos más básicos, como acceso a asistencia jurídica, el derecho a la defensa y otras garantías procesales fundamentales. Pendientes de Irán, miramos también a España, mientras las calles de Teherán asisten a una serie de protestas desde hace semanas en contra del gobierno y apenas un día después de que el Parlamento Europeo vetase la entrada a sus sedes de diplomáticos y representantes del régimen iraní. Madrid ha acogido este 13 y 14 de enero una reunión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional, precisamente con una delegación de Irán. El encuentro se ha celebrado en el complejo de Nuevos Ministerios. Estaba programado desde hacía tiempo y respondía a los calendarios habituales de este
este organismo internacional. Es lo que está informando ABC. La reunión, de carácter confidencial, se ha centrado en cuestiones de control financiero, prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo. Por parte española han participado responsables del Ministerio de Economía en coordinación con autoridades supervisoras, en un formato que se repite periódicamente con los países sometidos a seguimiento reforzado por parte del GAFI, un organismo intergubernamental creado a finales de los años 80 para fijar estándares globales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pendientes de estos nuevos escándalos en España, vamos a mirar también a la respuesta por parte de Rusia. Rechazaba las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra Irán. Hablaba también del posible aumento de los aranceles a sus principales socios. Asegura que las amenazas de nuevos ataques por parte de Washington son inadmisibles. La diplomática rusa advertía de las funestas consecuencias para Oriente Medio y la seguridad internacional en caso de que alguna potencia aproveche los disturbios instigados desde el exterior como una excusa para repetir los ataques de junio del año pasado. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que se reunió en secreto con el expríncipe heredero iraní exiliado Reza Pahlavi, es lo que informa Axios en un encuentro que coincidía con estas masivas protestas contra el gobierno en Irán, en las cuales Pahlavi instaba repetidamente a Donald Trump a intervenir en apoyo de las manifestaciones. Trump indicaba que tomaría medidas contra Teherán. Por otra parte, el líder de Estados Unidos se negó a reunirse con Pahlavi en persona, alegando que no sería apropiado. Con el foco puesto en Irán, mirando estas informaciones que ya hablan de que Estados Unidos está retirando a su personal, funcionarios europeos que hablan de un ataque en las próximas 24 horas. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida más información. Negocios Televisión. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro, es que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío, y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Ya no se puede rescatar. Y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar. Francia no se puede rescatar, España tampoco. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth.
Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, pendientes de esta información que habla de un ataque inminente de Estados Unidos, apunta a las próximas 24 horas en un contexto en el que, bueno, algunos militares, os lo decíamos, de Reino Unido están siendo retirados de la base aérea de Al-Udeid. Dicen que Arabia Saudita ha informado directamente a Teherán de que no va a participar en ninguna acción militar en su contra. Dice además que su territorio y espacio aéreo no serán utilizados para ese fin. Muy pendientes de Irán, vamos a mirar también a Venezuela, y es que Donald Trump reiteraba en las últimas horas que Washington va a trabajar con Venezuela y que va a bajar aún más los precios del petróleo. Añadía que millones de barriles de petróleo venezolano llegan a diario. Trump explicaba que se necesitarán 50 de los barcos más grandes del mundo para transportar 50 millones de barriles de petróleo a su país. Of barrels of oil, and now they're coming in initially on a daily basis, 50 million, and values of over $5 billion. That's in one day. Just think of it, the biggest ships in the world can take 1 million barrels. The biggest ships in the world take 1 million. We have 50 million. La administración Trump, que también ha informado que Venezuela ha liberado a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en el país suramericano. La liberación de los rehenes fue calificada como un importante paso en la dirección correcta en un comunicado oficial del Departamento de Estado. La administración Trump no ha confirmado la cantidad de estadounidenses que fueron liberados, así como tampoco los detalles de las excarcelaciones y sobre todo la identidad de las personas o las razones por las que estaban detenidas. Algunos medios, como la CNN, asegura que al menos fueron 4 los norteamericanos excarcelados. Mientras tanto, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha denunciado este martes que la liberación masiva de presos anunciada por el régimen venezolano no se está cumpliendo. Precisamente sobre Venezuela está hablando también en estos momentos el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Defendía la política de la presidenta encargada de Venezuela, de Delcy Rodríguez, de defensa de la soberanía del país tras la operación ilegal de Estados Unidos que acabó en la captura de Nicolás Maduro. Decía Lavrov: observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que demuestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos. Esto decía Lavrov sobre Venezuela. Поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе. Их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального юга, глобального востока. Только западноевропейцы и другие союзники Вашингтона так стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права. Pendientes de Venezuela, con el foco puesto en estos mensajes por parte de Rusia, seguimos mirando las últimas horas en torno a Irán con este ataque inminente por parte de Estados Unidos. Informaciones que ya hablan de un ataque en las próximas 24 horas, mientras Irán prepara su respuesta. Información por parte de la CNN que dice que informes recientes de inteligencia de Estados Unidos indican que Irán está preparando opciones para atacar bases estadounidenses en Oriente Medio, incluidas las de Irak y las de Siria, si Trump lleva a cabo estos ataques militares. Es lo que están apuntando varias fuentes, varios funcionarios en estos momentos a la CNN. En este contexto en el que funcionarios europeos, les decíamos, están apuntando a un ataque en las próximas 24 horas. Mientras tanto, Irán también se prepara para contraatacar. En concreto, dicen que ya están preparando ataques contra las bases estadounidenses en Oriente Medio, apuntando a Irak y también a Siria. La sede, la base en Qatar, la base de Al-Udeid, que ya ha sido prácticamente desalojada, también por parte de Reino Unido, mientras Irán pone su mirada, pone su foco en Siria y también en Irak. Amenaza por parte de Irán a Estados Unidos.
Por su parte, el empresario Julio Martínez, investigado por el rescate de Plus Ultra, ha revelado que José Luis Rodríguez Zapatero empleaba un mecanismo para desplazarse a Venezuela sin dejar rastro documental. La conversación a la que tenía acceso el debate tuvo lugar el 2 de octubre de 2022 en El Pardo, una zona sin cobertura ni tampoco tránsito habitual, elegida para evitar testigos y registros. Allí Martínez explicaba que Zapatero usaba un sistema diseñado para pasar desapercibido y eludir los circuitos ordinarios de control. Según ese relato, los viajes comenzaban con un vuelo comercial desde España a República Dominicana. Desde allí embarcaban en un avión Falcon, propiedad de la petrolera estatal venezolana Pedusa, operado por personal militar y con destino directo a Caracas. De ese modo, el tramo decisivo del desplazamiento quedaba fuera de los registros habituales de pasajeros y de los sistemas convencionales del control aéreo. Mientras tanto, vamos a mirar también a Dinamarca, que habría enviado tropas militares con equipamiento a Groenlandia, que luego va a recibir más refuerzos por parte del ejército danés. Afirman que el llamado Comando Avanzado va a establecer el entorno y la logística para el traslado de fuerzas mayores y, eventualmente, reforzar la presencia militar en la defensa de Groenlandia, en medio de los recientes comentarios de Donald Trump sobre la isla. Según informes anteriores, funcionarios de Estados Unidos y daneses están reunidos en estos momentos para discutir sobre Groenlandia, sobre todo teniendo en cuenta la retórica por parte de Washington. Hablando de la retórica de Estados Unidos, su presidente Donald Trump ha afirmado que su país necesita Groenlandia para su seguridad nacional y la cúpula de oro, un ambicioso proyecto de defensa con capas que van desde misiles en órbita hasta sistemas terrestres contra drones. Dice que Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional y que es vital para la cúpula de oro, decía Trump. La OTAN debería liderar el camino para que lo consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán y eso no va a suceder. Decía Trump que sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual él mismo ha conseguido construir, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni tampoco disuasoria. Dice que la OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Un Trump que pone en jaque a la OTAN, mientras en Europa Ursula von der Leyen no descartaba aplicar el artículo 42.7 de defensa colectiva de los tratados de la Unión Europea, que establece que los Estados miembros deben prestar asistencia mutua si otro Estado miembro se enfrenta a una agresión militar. Este era el mensaje, el aviso de von der Leyen para Trump. And for me it's important that the Greenlanders know, and they know this by the deeds, not only by the words, that we respect the wishes of the Greenlanders and their interests. Pendientes de Groenlandia, con el foco puesto sobre todo en Irán, estas informaciones que hablan ya de un ataque inminente con Irán, que ya se prepara para contraatacar, ya está apuntando a las bases estadounidenses en Irak o en Siria. Una pequeña pausa y enseguida el mejor análisis. Alfredo Jalif, enseguida. Negocios Televisión.